te voy a hacer la siguiente pregunta, Marino, para un poco ir generando el debate. ¿Bajo qué circunstancias la consecución de unos fines legitima el uso de la violencia? La consecución, explícale a la gente lo que es consecución. O sea, consecución, palabras de domingo. O sea, eso porque la gente no entiende que es consecución. En Arroyo Habichuela, el fin justifica los medios. O sea, un fin X justifica el uso de la violencia. O sea, el marchar o protestar contra X o Y cosa. ¿Es necesario recurrir a la violencia para eso? Esa es mi pregunta, para ir generando la discusión. Bueno, el Estado justifica el uso de la violencia generalmente, desde el aspecto de la ciencia política, en escenarios de guerra. En escenarios de guerra, el Estado justifica la violencia. Inclusive, si vamos al escenario de protesta, el Estado justifica la violencia en contra de manifestantes, diciendo que realmente no es un acto violento, sino un acto de defensa y protección y mantenimiento de la seguridad. Bueno, ahí no cae en el discurso de que ellos están... El Estado no ve que está siendo violento. Y hay que recordar también que un Estado es el que tiene el monopolio del uso legítimo de la violencia. De la violencia. Exacto, ahí está en el punto. Que el Estado es el que dice qué es lo que es violento y lo que no. Pues a lo largo de la historia, y pues te voy a tratar de aquí no irme largo y tendido, han habido diferentes movimientos revolucionarios, reformistas, ¿no? Que en algunos casos se ha utilizado la violencia para lograr unos fines. El ejemplo clásico es la Revolución Americana. En un principio pues se recurrió a la diplomacia para los estadounidenses reclamar unos derechos frente a Francia. Estados Unidos. Frente a Francia, no, frente a Inglaterra, perdón. Estados Unidos fue violento, ¿cómo lo hace? Sí, no, perdóname, ellos pelearon la Revolución Americana con flores y con algodones. Sí. Le dijeron a Inglaterra, tengan aquí, por favor, dennos nuestros derechos de manera muy amable. Pero esa es la cuestión, o sea, de si realmente los derechos son negociables o no. Entonces, ahora estamos hablando... Si se debe recurrir a la violencia o no. Y esto lo trato de llevar de la manera más objetiva posible, porque según tenemos el caso de las distintas revoluciones, como la Revolución Americana, la Revolución Haitiana, la Revolución Francesa, que como predicaba unos principios de civilización, de progreso y de democracia. Si por un lado tenemos eso, tenemos también movimientos, digamos, en cierto modo pacifistas, como lo es Martin Luther King. Claro, que hicieron los cambios pero sin recurrir a la violencia, porque eso también es un punto bien importante. El movimiento de la historia, claro, que estos acontecimientos en Estados Unidos, en Francia, las grandes revoluciones del mundo, hayan pasado, no significa que esa es la única forma de crear un cambio, ¿verdad? O crear una revolución. Martin Luther King Jr., un líder de un movimiento radical que cambió la historia de Estados Unidos, que cambió la historia, que hizo una revolución, no tuvo que recurrir a la violencia. Eso que yo creo que en el siglo XXI existen nuevos mecanismos y debemos innovar en la forma de conseguir los cambios que necesitamos para el pueblo. Claro, sin dejar atrás que, claro, tenemos que demostrar visualmente y visualmente que el pueblo de Puerto Rico está indignado con lo que está pasando y que, bueno, esa es la pregunta, realmente lo sabemos. Hay que salir a la calle para ver si la gente está indignada, y entonces todo el mundo debe ponerse de acuerdo y ver si realmente estamos indignados, ¿no? Vamos, con eso vamos ya mismo. Lo primero, yo lo que pienso es lo siguiente: la cuestión del uso de la violencia, yo pienso que hay que ponerla en contexto. ¿Sabes? Hay que ver el contexto histórico y las circunstancias históricas, porque volvemos a la Revolución Americana y a las distintas revoluciones. O sea, la Revolución Americana en un principio fue pacífica, buscaba la diplomacia, pero las mismas circunstancias la obligaron a radicalizarse, claro, y a utilizar la violencia. O sea, que decir de si hay X, Y o Z manera correcta de protestar, a mí no me parece, digamos, correcto decir. Hay que ver las circunstancias particulares. Si este próximo martes se utiliza la violencia o no, pues hay que ver las circunstancias particulares. Claro, siempre hay personas o grupos dentro de una protesta que simplemente están allí por buscar una pauta. Eso se sabe, ¿no? Pero en términos de lograr unos fines, pues hay que verlo en su contexto, ¿no? Claro. Pero lo importante más allá de la violencia es la libre expresión de los ciudadanos, y que el Estado debe permitir esa expresión. Claro, la forma en la que los expresamos, que ahí caemos en la cuestión de violencia o no, es donde tenemos que tener cuidado. Y otra cosa bien importante, ¿verdad? Dejando un poco de lado la cuestión de la violencia, estas manifestaciones
para mí, o sea, el debate no se debe centrar tanto en si se debe o no utilizar la violencia, en si se debe marchar al Capitolio, si se debe marchar a la Milla de Oro, que pues ahora ese es el nuevo debate. O sea, en lo que se debe centrar el debate es en qué proyecto político alternativo se va a proponer. O sea, estas marchas, estas manifestaciones tienen que llevar a eso precisamente. O sea, la indignación del pueblo es evidente, la indignación con la cuestión de la Junta de Control Fiscal, que tiene su raíz en la situación colonial, que tú y yo coincidimos. Yo te voy a preguntar, ¿es evidente? Porque yo no, ese es el problema. Yo quiero que la gente vaya a manifestarse y saque su tiempo para demostrar esa indignación, porque yo no la veo. ¿Tú no ves la indignación? Yo no veo la indignación. Bueno, ahí, porque yo puedo ver la indignación de un movimiento independentista. Yo puedo ver la indignación de un cuerpo senatorial como ¿verdad? Liderado por Hirayá. Puedo ver la indignación eso pues el teatrito que habíamos hablado, pero no vamos a entrar en ese debate. Todo es un teatro. Bueno, el camino, está ¿no? muy bien, pero continúa. Claro. Veo la indignación de un cuerpo académico de la universidad, pero yo no veo la indignación de un pueblo completo. Pero tú sabes cuál es el problema, Marino. Yo creo que volvemos a caer en el mismo issue, que en un principio las encuestas decían que la gente quería la Junta. Pero perdóname, si me lo permites. El problema no, ¿sabes? La cuestión no está en que si esos movimientos, o tú o yo, que pues hemos investigado un poco más del tema, estamos convencidos. La cuestión está en convencer a la gente. Y en mi opinión, esto es una opinión muy personal, yo pienso que ahí está el fallo. Que no estás convencido. O sea, hay que convencer a la gente, hay que venderle a la gente un proyecto político, ¿sabes? Era como yo estaba hablando con unos compañeros, yo le estaba preguntando si íbamos a ir a la manifestación de Martín, y me dijo, pero es que trabajamos, yo también trabajo. Pero entonces, o sea, los recortes son reales, nos van a afectar, pero está la cuestión de convencerlos a ellos. O sea, ¿qué proyecto político concreto, más allá de protestas, más allá de manifestación, tú le vas a proponer a la gente? La gente no se va a mover a hacer nada hasta que no vean, estoy completamente de acuerdo contigo, hasta que no vean una opción adyacente a la que tenemos ahora, porque aunque vamos a protestar y si algo tenía, estoy enviando un poco, Luis Muñoz Marín, que ha sido uno de los políticos más criticados de todo, era ese poder de venderle a la gente un proyecto político. Un proyecto, aunque no se hiciera realidad. Ámenlo u odienlo. Él logró lo vendió, su cometido y lo vendió. Que se haya hecho realidad son otros 20 pesos. No vamos a entrar en se debe estar revolcando en la tumba. Don Luis, la colonia caducó. Pero definitivamente hay que educar a la gente, hay que convencerla, ¿sabes? Las condiciones políticas, ahí está el problema. O sea, se han creado unas condiciones materiales, o sea, las circunstancias están ahí, pero saberlas aprovechar. Es como decía Betances, creo que era, que para hacer tortillas hay que romper los huevos, utilizando estas metáforas bien interesantes. Sí, o sea, las circunstancias están, pero sí, ¿sabes? Es movernos del protagonismo, de la lucha esta sectaria, el caciquismo, a de que mira, ahí está la gente, hay que convencerla, o sea, como oposición, hay que unirnos, porque es que el problema es ese, ¿sabes? Divide y vencerá, y al fin y al cabo no se llega a nada, en mi opinión. Se ve que pues para lo del 1 de mayo están convocando distintos movimientos, están distintos movimientos feministas, lo de la jornada se acabaron las promesas, está PIB, PPT, está la UTIER, movimiento estudiantil en la UPR, distintos movimientos sindicalistas, ¿sabes? Y se debe seguir ampliando, ¿sabes? Debe ser más inclusivo. Más inclusivo, porque ese también es otro problema, que la gente no, porque si tú vas allí tú eres un pipiolo. Si tú vas allí, tú eres un melón, empiezan a crear sectarismo. Exacto. Y ahí está el problema, o sea, de que si quién realmente lleva la batuta en el movimiento, o qué mecanismo es legítimo. Que si las elecciones no son un mecanismo que no se debe usar, o que si la violencia no. Y yo pienso que mira, hay que analizar todos los mecanismos. Lo que sí invito es, independientemente si tú eres parte de algún movimiento de los que van a estar allí representados, tú no tienes que ser parte de esa gente, de estos grupos para ir. Entonces, si tú estás indignado con la Junta de Control Fiscal, que ya no hay más que decir que es de control, tú tienes que
hacer algo, tienes que no pararte y demostrarle y que las cámaras vean que tú y que un montón de personas más están indignadas con lo que está pasando, porque si no nos paramos y no hacemos algo que sea visible, que sea contundente, no va a hacer nada. Mira lo que pasó en Nicaragua, que es un país muy las circunstancias políticas y sociales de este país son muy diferentes a las nuestras. Estamos hablando de un país que se aleja un poco, ¿verdad?, de lo normal dentro del capitalismo, ¿verdad? Y como quiera las personas salieron inclusive gente dentro del mismo movimiento que llevó y protestando por cosas similares a nuestro caso, porque el gobierno quería hacer reformas a los sistemas de retiro. Y la gente se tiró a la calle. La circunstancia real que llevó al cambio es que la gente se paró y fueron más de cientos, fueron más de miles, fueron cientos de miles que fueron a las calles, siendo parte del mismo, te digo, ¿cómo se llama? Ortega, de los que llevaron a... Sí, los que lo llevaron. Los que llevaron el poder también se pararon en contra de él. Y aquí es mucho más sencillo. Esto es algo en contra... Bueno, esa también es la pregunta. ¿Esto es algo en contra del gobierno? ¿Esto es algo en contra de la Junta de Control Fiscal? Que ahí sigue ese juego de poderes del que habíamos hablado en el video anterior, que de paso, si no han visto nuestro video anterior, entren a YouTube y chequen. Que hablamos del tramón de la Junta y el... Game of Thrones. ¿Cómo era que se llamaba la novela? Espérate. Mucho dolor con tan poca promesa. Bayana Matosanos. Pronto en Broadway. Para más sobre este tema. Gente, como siempre, like y share en Facebook. Suscríbanse a nuestro canal en YouTube. Y en Twitter nos pueden seguir a... Esa es la KIPR. Y de paso, esta canción que están escuchando, es que lo tengo que decir, Marino, que está Van Fleet, la banda está a otro nivel, tienen que escucharla. Gente, gracias.